queremos agradecer la oportunidad de ofrecer nuestra visión ante una problemática de la cual el pedido de legalización del aborto no es más que un síntoma muy grave y deteriorante para nuestra sociedad. Como mujeres feministas, no podemos evitar reconocer en el pedido de aborto como medio para alcanzar la igualdad una cortina de humo ante el problema de la falta de equidad. Como mujeres feministas y madres, comprendemos que trasladar la deshumanización y la opresión hacia el eslabón más débil de la especie humana, nuestras crías no nacidas, no es más que el acto desesperado de un grupo que fue víctima del mismo trato durante muchísimo tiempo. Vemos con incredulidad cómo una porción significativa y dominante del sexo al que pertenecemos reclama como derecho eliminar algo que nos es inherente y exclusivo, el embarazo, aunque este y el consiguiente ejercicio de la maternidad no tengan por qué estar vinculados. Vemos que considerar la maternidad como una condena no es más que agachar la cabeza, validando la declaración implícita de una sociedad que toma la norma del cuerpo masculino no gestante como el ideal. Como si ser madres gestantes no generara otra cosa que debilidad y desventajas. Como si hubiera que resignarse a aceptar que el mundo no nos tiene en cuenta, ni va a hacerlo, debiendo adaptar nuestra biología a los mandatos machistas impuestos por los demás. Debemos hacer frente al desafío de avanzar como sociedad, evolucionar, hacia una equidad que deconstruya al hombre, arquetipo de macho alfa, en beneficio no solo de las mujeres, sino de sí mismo y de sus hijos e hijas. No es digno de una lucha como la feminista, que busca modificar un sistema social que oprime y violenta, nivelarnos hacia abajo en la búsqueda de equidad. Poder abusar de otros porque hemos sido abusadas. Poder desechar a otros humanos porque hemos sido desechadas. Poder maltratar porque hemos sido maltratadas. Tener el derecho a matar porque nos matan. Abandonar a nuestros hijos e hijas. Negar su existencia y sus derechos porque los hombres también lo hacen. El feminismo ha venido a cambiar la sociedad para mejor, no solo a entregarnos a nosotras el látigo en las relaciones de opresión que se mantienen inalteradas. Para nivelar hacia la equidad es necesario ampliar derechos para todos, pero derechos reales. El derecho, por definición, no implica un daño. Por eso, cuando se habla de ampliarlos, no puede tratarse de medidas que contrapongan o damnifiquen a sus actores y beneficiarios. Aspiramos a una sociedad que reconozca en hombres, mujeres y niños, nacidos y no nacidos, como sujetos de derecho, componentes necesarios para la convivencia armónica. En base a lo expuesto, debemos reconocer que el aborto es la oferta facilista de una sociedad y un Estado que, teniendo a la vista las necesidades integrales a ser abordadas, prefiere eliminar a quien vuelve visibles las carencias. Sufrimos abusos, violaciones, maltratos, falta de educación sexual, inequidad laboral, coacción, falta de empatía, falta de reconocimiento de nuestros derechos. Y lo único que se nos ofrece resolver es lo que iba a resolverse solo con el tiempo, el embarazo. Los niños y niñas por nacer, que generan maternidades incómodas para un modelo de sociedad que no tiene aprecio por las madres. Una de las iniquidades más evidentes es la cuestión de las licencias laborales. Al día de hoy, continuamos sin tener una licencia adecuada para la situación que rodea el nacimiento de un niño. La licencia por maternidad paga estándar es de 90 días totales, tomando como guía una fecha probable de parto, obligando a la mujer a no poder tomarse menos de 30 días previos a dicha fecha probable. Esto le deja un máximo de 60 días posteriores con su hijo en el mejor de los casos. Ello evidencia un desconocimiento grosero, o quizás desinterés, por la naturaleza del proceso de una gestación, del parto, el puerperio y el inicio de una relación tan crucial como lo es la de la madre con su hijo. Las licencias por paternidad, por otra parte, son totalmente insuficientes, generando a la madre la ausencia de ayuda y contención de su pareja en el momento que más la necesita,
y al padre una desconexión precoz en el inicio de la vida de su hijo. Esa desconexión no hace más que perpetuar el rol de la madre como principal cuidadora y encargada del hogar, y termina desplazando al hombre de una paternidad amorosa y presente a la que tiene derecho, tanto él como su hijo. De nada sirve fomentar la deconstrucción de los hombres, ni desterrar mandatos de género machistas que condicionan los roles en la crianza, si no nos preocupamos por propiciar leyes y cambios culturales que acompañen. Tomando en cuenta que los déficits en las licencias por mater-paternidad son clave en los cimientos de la segregación femenina en el ámbito laboral, el cambio a una licencia por crianza universal, independientemente del sexo de los progenitores, del tipo de parto y de si la paternidad o maternidad es biológica o por adopción, es un cambio 1000 veces más necesario que el aborto. Esta clase de licencia beneficiaría por igual a las mujeres que deseen maternar y a las que no. El aborto, en cambio, dejaría desamparadas a quienes eligen maternar, teniendo que hacerse cargo de su embarazo y de su hijo recién nacido, dado que fue su cuerpo y su decisión, y por ende, su problema. Considerando que el ámbito sociolaboral no va a contenerlas, las mujeres seguirán una y otra vez orilladas al aborto, ante una perspectiva de maternidad en soledad y de dificultades en su progreso profesional. Así el aborto, más que una decisión, se volverá la única opción viable para quien no quiera abandonar sus proyectos personales, fenómeno que ya sucede en muchos países desarrollados en que el aborto es legal. Otra gran iniquidad es lo que sucede con las mujeres y niñas víctimas de violencia. Se las deja solas hasta que en un embarazo, producto de la violencia sexual en la que viven inmersas, se hace evidente, poniendo de manifiesto su calvario. Ahí se enarbola la bandera de la lucha feminista y se busca volver a la mujer a su situación anterior, la del no embarazo, la de la no maternidad. ¿Qué pasa entonces con el abuso? ¿De quién depende que esa mujer no vuelva con su agresor? ¿Qué pasa con las menores, especialmente cuando las llevan a abortar sus mismos agresores? Es paradójico que en nombre del feminismo se ampare a los abusadores, facilitándoles el acceso al aborto legal, allanándoles el camino para que continúen con su ciclo de abuso, ya sea que convivan con la víctima o que la frecuenten. Creemos que en caso de mujeres víctimas de violencia de género, el Estado aún no ha hecho suficiente. Creemos que debe trabajarse aún más en la concientización de esta problemática a fin de no revictimizar a esa mujer o niña. No debe tolerarse que los medios estigmaticen a aquellas que eligen ejercer su maternidad o dar en adopción a hijos e hijas producto de violación. Porque ese hijo o hija no es solo hijo de un violador, es también de la mujer. Es el hijo de la víctima y merece respeto y oportunidades. ¿Desde cuándo el hijo paga por los crímenes de su padre? ¿Desde cuándo el aborto es la única opción socialmente aceptable para ciertos embarazos? ¿Desde qué clase de perspectiva feminista lo único que importa es quién puso el esperma? Creemos que debe brindarse herramientas para que el Poder Judicial pueda actuar con celeridad, asegurando la protección de la mujer denunciante y de sus hijos, considerando que muchas veces la violencia se ejerce sobre ellos con el solo fin de dañar a la mujer. Creemos que debe facilitarse la posibilidad de denunciar al agresor y no que la mujer tenga que hacer malabares para que le tomen la denuncia, como tantos testimonios cuentan. Creemos que la prevención de la violencia de género empieza por la ESI. El drama de la violencia de género debe tomarse en serio, no usarse como excusa para promover el aborto, otra forma de violencia que no resuelve el problema original. Para la gestación y maternidad no deseada, proponemos además acompañamiento psicosocial, considerando que con herramientas adecuadas, la mujer y su hijo, deseado o no, pueden superar las situaciones problemáticas, desembocando en una entrega en adopción o una crianza igualmente satisfactorias, felices y respetuosas del proyecto personal. Trabajo conjunto con la innumerable cantidad de organizaciones que promueven la mejora y modernización del sistema de adopción,
así como con organizaciones que apoyan a las madres que desean criar a sus hijos, brindándoles contención, información y asistiéndolas por cierto tiempo con sus necesidades materiales. Adopción prenatal, regulada por el Estado acompañante. Que la persona gestante pueda expresar su intención de no maternar, de ser el caso. Y que contención mediante para la mujer se concrete la voluntad de dar en adopción mediante su ratificación luego de un plazo prudencial. Proyectos de ley de este estilo ya han sido presentados en reiteradas ocasiones. Además hay fallos judiciales en este sentido. Creemos que es una opción para mujer y para su hijo que hay que analizar en profundidad. Sin perjuicio de lo anteriormente declarado, aún existen las siguientes grandes deudas en los ámbitos educativos y laborales, tanto públicos como privados. Espacios de lactancia en ámbitos educativos, todos los niveles, y laborales, tanto públicos como privados, junto con la correspondiente adecuación de las jornadas laborales y las cursadas, con el foco en el bienestar de la madre y del hijo. Espacios gratuitos de cuidado de los hijos en ámbitos educativos y laborales, nuevamente, tanto públicos como privados. El costo de las guarderías muchas veces es equiparable al monto del sueldo del principal cuidador, que generalmente es la madre, lo cual, nuevamente, plantea el injusto dilema de continuar con el crecimiento profesional o dedicarse a criar a los hijos. Adecuación de las jornadas laborales para que sean compatibles con la responsabilidad de la crianza. En cuanto a la sociedad, es imprescindible modificar la mentalidad que empuja insistentemente a las mujeres al aborto, que equipara la elección a cortarse la pierna para salirse de una trampa. Ante la realidad de los abortos clandestinos, ¿debemos hacer legal hasta la semana 14 un delito contra la vida? ¿O debemos preguntarnos qué hay en la sociedad tan tóxico y tan dañino que ante un embarazo inesperado, las mujeres pueden poner su vida en peligro con tal de liberarse de un infierno? Es fundamental sostener las políticas antes sugeridas, para así dejar de condenar la materpaternidad como incompatible con el desarrollo personal y profesional, cuando es la sociedad la que no se digna a adaptarse a esta etapa, que la mayoría de los hombres y mujeres van a atravesar tarde o temprano. No es justo que, especialmente para las mujeres, decidir maternar implique cancelar todo lo que la sociedad tiene para ofrecer. Para esto es importante reconocer en la maternidad un potenciador de las capacidades de la mujer. Lejos de ser inherentemente detrimental, es altamente optimizadora cuando el mundo no se pone en contra. Una ESI que no solo forme a los jóvenes en prevención de ETS y en evitar embarazos no deseados, sino también en el respeto mutuo, en el consentimiento, en detectar señales de alerta para evitar la violencia de género y en los aspectos fisiológicos y legales que rodean el ciclo de fertilidad femenina, el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia y en la importancia de la copaternidad. Que los estudiantes sean conscientes de la importancia vincular del sexo, su aspecto emocional y sus posibles consecuencias. Esto formará adultos sexualmente responsables y respetuosos. Cuando como sociedad se empuja, ya sea por acción o inacción, a renunciar a una parte de nosotros mismos, por el mero hecho de que no existe la voluntad para adaptarse, para incluir a todos sus integrantes, se está fallando como sociedad. Cuando un Estado empuja, ya sea por acción o inacción, al rechazar a un grupo como inconveniente o descartable, el Estado falla como Estado. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. No seamos otra sociedad de explotación y descarte.